Bueno, les doy la bienvenida a esta serie de videos en los que vamos a explicar las características principales de la Guerra Fría. Comencemos por decir que finalizada la Segunda Guerra Mundial, que como ven en la diapositiva se desarrolla entre los años 1939 y 1945, se consolida un nuevo orden mundial, ¿no? Un nuevo orden internacional que tiene como principal característica la conformación de un mundo bipolar. Es decir, un mundo dividido en dos polos o en dos bloques. Uno liderado por Estados Unidos, que enarbola las banderas del capitalismo, también lo van a encontrar como el bloque occidental, y otro liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso es lo que quiere decir esta sigla que estoy marcando con el puntero láser. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde luego, enarbola las banderas del comunismo y a este bloque se lo denomina el bloque oriental. ¿Qué es lo que ocurre entre estos dos bloques, entre estos dos polos en los que se divide el mundo? Bueno, que hay un clima de tensión permanente. Hay un clima de tensión permanente que se expresa, se materializa, no en una guerra directa entre ambos contendientes, en sus territorios, sino en conflictos localizados, ¿no? Se pelean en terceros países, ayudando al sector comunista unos y al sector capitalista otros, pero lo que define principalmente la Guerra Fría es esta idea de un mundo bipolar en el marco de un clima de tensión permanente. Fíjense cómo lo dice uno de los mayores historiadores, sin duda, del siglo XX, Eric Hobsbawm. Él sostiene que la Guerra Fría viene a ser la rivalidad y el enfrentamiento constante de las dos superpotencias surgidas de la Segunda Guerra Mundial. Pero atención, fíjense las palabras que usa: rivalidad y enfrentamiento constante. No habla de una guerra. De hecho, sostiene, la singularidad de la Guerra Fría estribaba en que, objetivamente hablando, no había ningún peligro inminente de guerra mundial. O sea, no está sosteniendo Hobsbawm que en este periodo hay una guerra mundial, un enfrentamiento claro y directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética que se atacan en sus territorios. No, al contrario, la singularidad de este periodo de la Guerra Fría estriba, dice Hobsbawm, en que objetivamente hablando no había ningún peligro inminente de guerra mundial. Entonces uno puede decirse, bueno, ¿y por qué lo llamamos guerra? Bueno, hay una definición de Thomas Hobbes, este gran teórico del contractualismo, que les puede ayudar a pensarlo. Miren lo que dice Hobbes: la guerra no consiste solo en batallas o en la acción de luchar, sino que es un lapso de tiempo durante el cual la voluntad de entrar en combate es suficientemente conocida. Y un poco esto es lo que ocurre durante la Guerra Fría. Hay un clima de tensión permanente. Generaciones enteras, chicos, que se criaron bajo la amenaza de una inminente guerra, aunque objetivamente hablando no había condiciones de posibilidad para que eso se desarrollara. Sin embargo, hay un clima y un tono apocalíptico, sobre todo en Estados Unidos, pero también hay cierto tono beligerante en la Unión Soviética, que hace que generaciones enteras teman muchísimo a un enfrentamiento entre estas dos potencias, a una guerra nuclear y a, digamos, el desastre civilizatorio que eso hubiera implicado. Entonces, siguiendo a Hobsbawm, podemos sostener lo siguiente. Fíjense lo que dice, que es muy interesante. Sostiene este historiador: los gobiernos de ambas superpotencias aceptaron el reparto global de fuerzas establecido al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que suponía un equilibrio de poderes muy desigual pero indiscutido. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, chicos, una parte del mundo queda bajo la influencia de Estados Unidos y otra parte bajo la influencia de la Unión Soviética. Y un poco las dos superpotencias aceptan esto. Y Hobsbawm señala dos características de este nuevo panorama que son muy importantes. Él dice: este nuevo equilibrio de poderes era muy desigual. Y ahora vamos a ver por qué era desigual. Ahora dice, era tan desigual como indiscutido. Las dos potencias no lo ponen en cuestión. Vamos a ver entonces por qué era desigual. Bueno, en principio fíjense cómo queda Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Acá les doy unos datos que paso a leerles y a explicarles brevemente. De la sola lectura de estos datos ustedes van a ver que claramente Estados Unidos está en una posición superior
que la Unión Soviética finalizada la Segunda Guerra Mundial. En principio, los años previos, ¿no? Entre el 41 y el 45, Estados Unidos duplica sus ingresos nacionales, que fíjense, son 3 veces superior a los de la Unión Soviética, acá hay un error de escritura, les pido disculpas, y 5 veces superiores a los del Reino Unido. O sea, Estados Unidos en este momento, en este periodo histórico, tiene ingresos nacionales que son 3 veces superiores a los soviéticos y 5 veces superiores al Reino Unido. Y fíjense, hacia 1945, posee 2/3 de las reservas de oro del planeta, 3/4 partes del capital invertido en todo el mundo son de Estados Unidos, la mitad de la capacidad industrial de todo el mundo y la mayor parte también de los excedentes agrícolas provienen de la economía norteamericana. Y por si esto fuera poco, chicos, controla el acceso a las principales reservas mundiales de petróleo y posee el monopolio nuclear. Es decir, son los únicos que tienen la bomba atómica y tienen el ejército más potente del planeta que controla por completo el mar y el aire. Vamos a ver entonces, después de este panorama que es realmente apabullante, ¿no?, de la situación norteamericana en este contexto de la posguerra, vamos a ver cómo estaba la Unión Soviética. Bueno, obviamente es el país más grande del mundo, ¿no? 1/6 de la Tierra. Fíjense, 2,5 veces el área de Estados Unidos. La cantidad de habitantes es impresionante, 287 millones de habitantes. Está bien, fíjense que los datos son de los años 90. Aún así, es una cantidad de habitantes muy grande la que siempre ha tenido la Unión Soviética. Unas 100 nacionalidades dentro de este gigante, dentro de este país inmenso, ¿no? Definidas obviamente por lugar de nacimiento, por etnia, 100 nacionalidades distintas dentro de la Unión Soviética. 15 repúblicas, porque es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acá las tienen todos, ponen pausa en el video y las leen. Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, ¿no? 15 repúblicas asociadas en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 11 usos horarios distintos, ¿no?, de tan extenso que es el país. Y fíjense estos datos que son muy fuertes. 11,7 millones de barriles de petróleo por día, ¿no? Esta es una suma impresionante. Y después fíjense el crecimiento de la economía, el Producto Bruto Interno, ¿no? El PIB se le dice ahora, antes era el PBI, 2,6 billones, ¿no? Cuando fíjense que el de Estados Unidos es 5,9 billones. Es decir, la Unión Soviética no está en una situación para nada despreciable, pero aún así Estados Unidos la supera ampliamente. Vuelvo, estos son datos del 89, pero si uno los arrastra un poquito hacia el pasado, son similares, ¿sí? La Unión Soviética es un país muy grande que está en un momento de desarrollo muy interesante y aún así Estados Unidos, digamos, es primera potencia mundial y tiene una posición un poco más ventajosa que la de la Unión Soviética. Fíjense, por ejemplo, el dato militar es interesante. 5,1 millones de soldados tenían los soviéticos. Es más del doble de las tropas norteamericanas. Pero ¿cuál es el problema? Son muy fuertes en la infantería, pero Estados Unidos domina el aire y el mar. Entonces estos términos son relativos. Por supuesto, la Unión Soviética va a desarrollar una gran potencia nuclear y fíjense que para la época esta que estamos hablando, ¿no?, entre mediados de los 80 y principios de los 90, cuenta con 45.000 cabezas nucleares, ¿no? Cuando Estados Unidos, fíjense, posee 23.000, aunque este dato no toma las que poseen los países de la OTAN. Pero bueno, ¿qué les estoy diciendo? Que había un reparto del mundo, como dice Hobsbawm, desigual, porque Estados Unidos controla más partes del planeta y además los datos que les di al principio son, digamos, apabullantes, incontestables, pero la Unión Soviética tiene un gran poder también y en ese sentido, digamos, va a conformar un bloque, va a liderar un bloque haciendo peso a Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, fíjense una cosa. Después de la Segunda Guerra Mundial, acá hay un gran problema para la Unión Soviética. Había quedado mucho más dañada que Estados Unidos. Fíjense estos datos. Son muy objetivos. Entre 26 y 30 millones de muertos, según las estimaciones más elevadas, ¿no? 26 y 30 millones de muertos, es muchísimo.
y tenés una gran destrucción material que sufrió la Unión Soviética. En Estados Unidos esto no ocurrió, chicos, porque no se peleó en su territorio, se peleó en Europa. En la Unión Soviética sí se peleó, ¿sí? Los nazis invaden, después el ejército rojo avanza sobre Berlín. Bueno, ahí tenés muchísimos millones de muertos y fíjense la destrucción en términos materiales. 5 veces y media los ingresos nacionales de 1939, el año en que empezó la guerra. Eso es lo que perdió la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, volviendo a la frase de Hobsbawm, digamos, la Guerra Fría es un conflicto que se desarrolla, pero un conflicto caracterizado por un clima de tensión permanente. Y parte de un nuevo escenario internacional en el que las dos grandes potencias que dominan son las que emergen vencedoras de la Segunda Guerra Mundial con más fuerza, Estados Unidos y la Unión Soviética, pero si las comparamos, Estados Unidos está algunos escalones por encima de la Unión Soviética. Fíjense, por ejemplo, esperanza de vida al nacer. Acá hay un dato muy objetivo. El color celeste es Estados Unidos, el rojo la Unión Soviética. Fíjense que tanto en mujeres como en hombres, la Unión Soviética está por encima en esperanza de vida al nacer, ¿no? Un dato que habla, ¿no? El índice de desarrollo humano, uno podría decir, le daba mejor a Estados Unidos que a la Unión Soviética. Otro dato muy importante, Producto Nacional Bruto por habitante. Fíjense la diferencia. Estados Unidos muy por encima de la Unión Soviética desde el 46 hasta 1989, ¿no? No lo logró pasar nunca la Unión Soviética. Esto está bien, no es en términos absolutos, es por habitante, pero así debe medirse. Entonces, estos datos nos permiten entender un poquito cómo estaba conformado el mundo bipolar, ¿no? Esta división en bloques en la que Estados Unidos está unos escalones por encima de la Unión Soviética, pero que la Unión Soviética tiene su influencia y está creciendo y es una superpotencia de mucho peso. Fíjense, en Europa domina toda esta zona, ¿no? Esta es su área de influencia, hasta acá había llegado el Ejército Rojo. De hecho, se va a quedar con una parte de Alemania bajo su influencia, ¿no? Una parte de Alemania va a ser comunista, ya vamos a hablar de eso. Y el resto es, digamos, más allá de algunas situaciones de neutralidad, el resto está bajo el dominio del capitalismo y sobre todo bajo el liderazgo de Estados Unidos. Entonces, acá ven claramente cómo Europa está dividida en dos polos, ¿no? Por eso se habla en la Guerra Fría de un mundo bipolar.